Bueno, pues estamos aquí en un nuevo capítulo de nuestro programa Sé Diferente, y si tú me estás viendo en el canal de YouTube, estate muy atento porque hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que seguramente en algún momento, en algún libro, en algún curso, en algún vídeo has podido, bueno, pues conocer, ¿no? Y que has podido interesarte, porque normalmente es una de las cosas que más nos puede limitar nuestros sueños, que no más nos, de alguna forma, nos impide llegar a donde realmente queremos llegar. Y que además, por desgracia, no nos damos cuenta, es una auténtica mentira en la mayoría de los casos. Es decir, el 99,999% es auténtica mentira. Hoy vamos a hablar de cómo acabar con el síndrome del impostor, Bueno, antes de nada, si me estás escuchando en nuestro canal de podcast, te estoy presentando, igual que a los que nos estáis viendo desde el canal de YouTube, cómo puedes acabar con ese síndrome del impostor con nuestro último libro, Ley en el ascenso del gigante. Si estás interesado, aquí vamos en este libro, bueno, pues de alguna forma queremos compartirte bueno, pues todas esas herramientas que he tenido que vivir durante el transcurso de mi vida para transformarme, convertir una mentalidad totalmente inquebrantable y no regalar el poder a ese maldito impostor que nos frena. Así que te animo, si estás interesado, a que te pongas en contacto con nosotros. Además incluye un curso virtual y bueno, y alguna sorpresa más. Así que ponte en contacto personalmente conmigo, bien mandándome un comentario si nos estás viendo en el canal YouTube, si tienes nuestro contacto directamente, pues ponte en contacto y vas a poder recibir este auténtico libro, esta auténtica pasada, que bueno, es el último que me queda de la primera edición y estamos esperando ya la segunda. Bueno, vamos a hablar de eso, ¿no? Del síndrome del impostor. El síndrome del impostor, de alguna forma, es todo aquello que realmente te está impidiendo llegar a tus sueños, a tus objetivos, a eso que de alguna forma, esa maldita vocecita que muchas veces te dice, o que constantemente muchas veces te está diciendo: tú no puedes conseguirlo, tú no eres capaz, tú no lo vas a conseguir, etcétera. Todas esas vocecitas malditas que te están impidiendo conseguir resultados extraordinarios. Lo que realmente estás haciendo cuando estás bajo el síndrome del impostor, sin duda, es regalar el poder, ¿vale? Estás regalando el poder, es una de las cosas que vemos aquí en Ley en el ascenso del gigante, cómo puedes volver a tener tú el poder, ¿vale? Para poder sacar a ese gigante que llevas dentro. Y yo normalmente he podido ver que cuando regalamos el poder es por dos cosas, ¿vale? Por dos cosas principales. La principal es por ignorancia. ¿Vale? Por ignorancia, es decir, no sabemos, no somos conscientes, nuestro nivel de conciencia es nulo y por lo tanto estás viviendo una vida totalmente por defecto, y como estás viviendo una vida totalmente por defecto, pues tus pensamientos, tus creencias, no has cuestionado absolutamente nada y sucede eso, es decir, que estás viviendo bajo el control de las masas, de todo lo que has heredado y sobre todo, bueno, pues dentro de esos mensajes que están detrás de esas creencias, de esos principios, de esas reglas. Bueno, pues está ese maldito impostor, ¿vale? Ese es uno de las partes por las que de alguna forma regalamos el poder, por total ignorancia. Después hay otra que es por comodidad, que eso tiene todavía más pegado, ¿no? Es el decir: vale, soy consciente de que de alguna forma ese impostor viene determinado por todo eso que me ha heredado, pero que realmente no es cierto, pero que es más cómodo no hacer esos cambios, no acabar con él y seguir regalándole el poder de ese gigante que lleváis cada uno de vosotros dentro, dárselo por no tener que hacer cambios, ¿de acuerdo? Eso es todavía peor, como podéis comprobar. Ahí terminarás en la máxima frustración, ¿de acuerdo? En la máxima frustración, porque tú mismo sabes que no has venido a hacer esto, pero no tienes el valor o el coraje de romper realmente con todas esas reglas estúpidas, no tienes el coraje de empezar a implementar cosas distintas, novedosas, cosas distintas que pueden llevarte a vivir la vida que realmente deseas, es decir, que tomes tú el poder de nuevo. Entonces, esas son las dos formas que de alguna forma es por las que se desencadena ese síndrome del impostor, ¿no? Por ignorancia o por comodidad, porque le estás dando de forma consciente el poder al mismo. ¿Cómo podemos, de alguna forma, transformar eso? ¿Cómo podemos transformar cuando, por ejemplo, se desencadena de alguna forma ese síndrome del impostor? Yo digo que hay principalmente 5 elementos, 5 fases que tenemos que tener nosotros el control. La primera, como siempre, es la consciencia. El nivel de consciencia es donde va a nacer de alguna forma tu libertad, de donde va a nacer tu gran poder. Si tú no eres consciente, tú no vas a poder cambiar nada. Entonces es importante que tomemos conciencia
tomemos conciencia de ese síndrome del impostor. ¿Qué hace ahí? ¿Qué está diciéndome? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué es lo que busca? ¿Vale? Entonces, en el momento que tú seas consciente vas a poder transformarlo. Mientras no seas consciente no vas a poder transformar nada. Por lo tanto, el primer elemento es ser consciente de ese síndrome del impostor, de ese impostor que se está dando en un momento concreto. ¿Ok? Una vez que has hecho esa primera fase, el siguiente paso es el cuestionamiento. Uno de los grandes problemas del síndrome del impostor es que le hacemos caso y creemos que todo lo que nos está diciendo ese impostor es cierto. Y en la mayoría de los casos, como te he dicho, el 99,9%, por no decir casi el 100%, es totalmente mentira. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El cuestionamiento. Tienes que estar constantemente cuestionando todo eso que de alguna forma te está diciendo. Cuestiónalo. Es decir, ¿quién dice que esto es verdad? ¿Quién dice ¿quién dice que esto es verdad? En la primera parte, en la consciencia, ya tú estás tomando el control. Pero una vez que de alguna forma tú empiezas a tener o a cuestionar, vas a tener todavía mucho más control. Según vamos pasando por las fases, más control vas a tener, más control vas a tener, más control vas a tener. Por eso es tan importante que implementes cada una de esas fases que te estoy compartiendo. Entonces, primero es consciencia, segundo cuestionamiento. Una vez que has hecho ese cuestionamiento, que empiezas a decir, bueno, empiezas a dudar, es decir, de lo que me está diciendo ese síndrome del impostor, el tercer paso es la reflexión. Tienes que hacer un proceso de reflexión. Vale, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene esto? Porque te vas a dar cuenta de que eso no es tuyo en la mayoría de los casos. Son de creencias obsoletas, son de creencias que no son tuyas, son heredadas la mayoría de las cosas. Todas esas reglas, todas esas creencias, todos esos pensamientos han venido y han sido heredados, no son tuyos. Y eso te lo va a poder dar ese proceso de reflexión que tú estás dando. Entonces, ¿qué va a pasar? Que te estás disociando. Te estás disociando de ese mensaje que en un primer momento, en la mayoría de los casos, es asociado a ti. Lo estás disociando porque te estás dando cuenta de que no es tuyo. Por lo tanto, la intensidad de ese mensaje que ese impostor te está dando estaba reduciéndose y está perdiendo el control para estar tomándolo tú. ¿Vale? Entonces, primero consciencia, segundo cuestionamiento, tercero reflexión. El cuarto es la elección. Aquí, ahora que has cuestionado, que te has dado cuenta que no es tuyo, te has dado cuenta que eso ya no sirve, te has dado cuenta que lo único que te está haciendo es daño, has empezado a hacer una toma de conciencia de las consecuencias que está teniendo para ti, bueno, pues ahora tienes que elegir, ¿vale? El poder de elegir es algo innato del ser humano. Entonces, ahora yo voy a elegir. Ahora que me estoy dando cuenta de que esto no es mío, me estoy dando cuenta de que las consecuencias van a ser terribles, me estoy dando cuenta de que es estúpido, que es algo sin sentido, eliges. Ahora tú vas a tener que elegir. Como es lógico y normal, si eres una persona inteligente, pues elegirás que eso que tú estás diciéndote es totalmente mentira. Y por lo tanto me alejo de esa información. Eso sí, a lo mejor hay gente que, como te digo, que por comodidad quiere seguir con ese síndrome de impostor. Por lo tanto, como yo digo siempre, pues te fastidias. Entonces ese ya no es un problema de la sociedad, no es un problema del entorno, no es un problema de tus problemas, es un problema de que has elegido tú por comodidad estar ahí. Pero normalmente, si eres una persona inteligente, tú ya has controlado y te has dado cuenta de que lo único que puede tener ese síndrome de impostor es hacerte daño. ¿De acuerdo? Y por último, es ser responsable. La siguiente etapa y última es la responsabilidad. Ser responsable de que si te has dicho que has elegido salir de ese síndrome del impostor y vas a tener que tomar unas conductas, unos comportamientos y unas acciones, tienes que ser responsable, ¿vale? Tienes que ser responsable de hacer eso que has dicho. ¿De acuerdo? Entonces estas son las etapas que vas a tener para tú, de nuevo, coger ese poder y quitárselo, sin duda, al síndrome del impostor. Ahora vas a tener tú el poder de poder modificar todo lo que tú deseas. Recuerda, consciencia, cuestionamiento, reflexión, elección y responsabilidad. Bueno, pues ya hemos llegado al final de este capítulo. Espero que te haya gustado. Hemos hablado de cómo acabar con ese síndrome del impostor y lo único que me queda ahora es, como siempre, pedirte que nos dejes tus comentarios, aquí en este vídeo, que si todavía no te has suscrito a nuestro canal de YouTube y no has dado la campanita de notificaciones, lo hagas, ¿de acuerdo? Para que te lleguen a tu bandeja cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y
si te ha gustado, pues lo único que te pido es que por favor lo compartas. Así que amigos, amigas, nos vemos en el siguiente capítulo, espéralo en tu bandeja, que dentro de poco tendremos noticias. Así que, sin más, me despido recordándote, como siempre, que hagamos historia juntos. Gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Estoy seguro que nos vamos a volver a encontrar en el próximo episodio. Mientras tanto, visítame en todas las redes sociales. Soy Juan Carlos Castro. Seguro que me vas a encontrar. Hasta pronto y recuerda, la suerte existe. Vívela.